Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 2 de la tarde con 5 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo programa de Matices. Recordándoles todas las plataformas en las que pueden compartir con nosotros. Estamos en radio en vivo, 93.5 FM para cualquier parte del mundo. Estamos en vivo también a través de internet, monumental.co.cr. Estamos en su teléfono celular, CR móvil. Estamos en Facebook Live, en vivo ya a partir de ese instante, en la cuenta de Noticias Monumental. Estamos en vivo a través de Canal 2. No, en vivo no, perdón, es el reprise hoy a las 8 de la noche a través de Canal 2 y podrán escuchar el reprise de la radio esta noche a las 9:30 de la noche, nuevamente el programa. Por supuesto no podríamos hablar de otra cosa hoy que no fuera elecciones nacionales y directamente vinculadas con los dos partidos políticos que están en segunda ronda, que lucharán por la presidencia de la República, que competirán, quitémoslo lucharán de una vez, que competirán por la presidencia de la República el próximo 1 de abril, y es por eso que hoy quise invitar a parte de los encargados de la estrategia de esos dos partidos políticos. Voy a ir en orden de resultados. Don Francisco Prendas es jefe de campaña de Restauración Nacional, además vicepresidente, candidato a vicepresidente de Restauración Nacional. Francisco, bienvenido, ¿qué tal? Gracias, Randall, saludos a los amigos del PAC que están por acá y saludos para todo Costa Rica, que sé que están en sintonía de 93.5 FM, aquí en Matices, y totalmente dispuestos a conversar y a evacuar cualquier duda y hablar, ahondar un poquito en todo lo que viene por delante. Bueno, y también a don Víctor Morales Mora, que es el jefe de campaña del Partido Acción Ciudadana, que también es candidato ya electo a diputado por la provincia de San José. Don Víctor, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy bien, Randall, un gusto estar acá con usted, con Francisco y con Camilo, que nos acompaña. Desde luego gustoso, como siempre, de participar en su programa y dialogar y informarle a su estimable audiencia de las visiones y las proyecciones que tenemos para estos 2 meses que nos separan de la elección nacional del 1 de abril. Muchas gracias, don Víctor. Camilo Saldarriaga también está con nosotros, es el gerente de campaña del Partido Acción Ciudadana. Camilo, bienvenido, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Randall, muy contento de estar por acá con los compañeros, con Francisco, con don Víctor, y deseoso de conversar de este proceso electoral vibrante y de los grandes retos que tiene Costa Rica. Bueno, justamente, no estaba planeado así, pero justamente antes del programa, hoy en la segunda emisión de Noticias, entrevisté al secretario general de Liberación Nacional, don Fernando Zamora, y don Fernando nos contó al aire que ya don Antonio les había comunicado ayer a él, como secretario del partido, que le iba a dar desde lo personal el apoyo a don Fabricio Alvarado. Nada más, permítame escuchar un momento. Marvin, ¿está listo? Este es Francisco Zamora, Fernando Zamora, perdón, secretario general de Liberación Nacional. Bueno, él ayer me dijo que, ya como una cuestión personal, que él veía con buenos ojos frente a esos dos candidatos. Él veía, ya que conocía a don Fabricio en lo personal, ¿verdad? Como diputados, fueron compañeros de diputados, él veía con buenos ojos que decidiera apoyar a Fabricio él, ¿verdad? En función de que como le digo, lo conoce y pues tienen una relación probablemente de cierta amistad, ¿verdad? Pero les repito, eso es un criterio personal
de él. No, me queda ¿verdad? clarísimo, pero lo que quería no. saber es si ya se los comunicó a ustedes. Ayer nos comunicó, sí, que él estaba valorando en lo personal apoyar a Fabricio, ¿verdad? Bueno, ese era don Fernando Zamora, secretario general de Liberación Nacional, en vivo en el noticiero. Sin embargo, cuando salimos del noticiero, se comunicó con nosotros a la redacción de Noticia Monumental don Antonio Álvarez de Santi, habló con nuestra jefa de información, Febe Cruz, y desmintió a don Fernando Zamora. Eso fue lo que nos dijo después del noticiero don Antonio Álvarez. Yo no conozco las declaraciones de Fernando, lo que sí puedo decir es que cuando a mí me preguntan, lo que repito es lo mismo que dije el día de mi discurso de reconocimiento de la derrota. Conozco a Fabricio como diputado, trabajamos 3 años, es una buena persona, tengo muy buen criterio de él, trabajamos siempre muy bien juntos, pero de eso a darle el apoyo hay una distancia muy, muy grande, porque nunca he hablado ni siquiera de ese tema. A don Carlos lo conozco menos, lo conocí como ministro, en donde firmamos documentos con la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Trabajo. Lo conozco mucho menos de lo que conozco a Fabricio, porque obviamente no hemos trabajado tan de cerca, pero al final, cuando yo decida mi voto, no es por un tema de amistad, sino de cuál representa lo mejor los ideales que levantamos los liberacionistas en la anterior campaña electoral, pero esa será una decisión de cada liberacionista en lo personal. No creo que el partido tenga que dar el paso de hacer una negociación y escoger un partido político dentro de esta segunda ronda. Ahí están las declaraciones de don Antonio. La historia es así. Entrevistamos en vivo a don Fernando Zamora. Dice eso que dijo, que ustedes escucharon, que don Antonio le había manifestado ayer a él que en lo personal iba a dar el apoyo a don Fabricio. Después, aquí voy a corregir, somos nosotros los que llamamos a Antonio Álvarez a confirmar la información. Es Febe Cruz la que lo llama y don Antonio lo desmiente, como acabamos de escucharlo todos. Sin embargo, yo siempre agradezco realmente el timing que tiene Matices, porque hoy le puedo preguntar a alguien de Restauración Nacional, ¿verdad que sí? Don Francisco, Pareciera, me quedó apenas. Exacto, pareciera que quedó apenas y enhorabuena por eso. Con don Antonio, Fabricio tiene una muy buena relación, la tuvo desde siempre en la Asamblea Legislativa, cuando fueron compañeros y tuvieron que negociar. Ambos dos son muy ejecutivos y conciliadores de buscar alianzas, y eso era la dinámica que tenían como parte del Congreso, incluso cuando don Antonio fue presidente de la Asamblea y Fabricio pues como una persona, un diputado de una fracción unipersonal, pues le tocaba negociar. Siempre se logró conciliar y llegar a acuerdos. Por ahí creo que debe venir la buena opinión que tiene Antonio Álvarez de Santi de Fabricio Alvarado. Con nosotros no ha habido un acercamiento, no ha habido reuniones, creo que no es todavía nada oficial al respecto. Sí ha habido gente de las bases y gente que votó por otros partidos que se ha acercado ahora sí a Restauración Nacional en todo el país, y que ha dicho, bueno, en la segunda ronda, si Fabricio y Restauración es una de las opciones, entonces sí ha habido mucho liberacionista, mucha gente de la Unidad, mucha gente del Republicano, que ha mostrado su interés de apoyar y de trabajar inclusive para la segunda ronda. Pero a nivel oficial no ha habido reuniones, empezando porque Fabricio se tomó ayer y hoy 2 días libres para estar con la familia, aparte de una promesa que le hizo a su hija, con la que no había podido compartir nada en las vacaciones, y que le dijo, pase lo que pase, el domingo de las elecciones, los 2 días siguientes son para ella, y salió con la familia y hasta mañana volverá. Quisiera entonces, una vez que le pregunté esto ya a don Francisco, que nos quedó apenas prácticamente 1:30 después de que dio estas declaraciones don Fernando Zamora, lo que tenía planeado para la entrevista, ¿cómo les va con el tema de las alianzas, las conversaciones con otras fuerzas políticas que supongo no dependerán directamente necesariamente de don Fabricio? Por supuesto, hay un equipo de trabajo que se está encargando de los sectores, de la agenda con otros partidos políticos y con otros sectores sociales que también tienen mucho interés, y ahí estamos hablando de universidades, estamos hablando de sindicatos, estamos hablando de sectores como el agro, como el turismo, como gente de instituciones públicas que quieren acercarse, que muestran a veces preocupación por lo que ha venido pasando en los últimos años, que quieren proponer cosas, que dicen conocer los sectores. Bien es sabido ya con
con los resultados que se han dado en las elecciones, que Restauración Nacional le fue muy bien en Punta Arenas, en Guanacaste, en Alajuela, en Limón. Entonces hay mucho sector de esas provincias que nos están llamando, la gente en San Carlos. Y al respecto, la Cámara de Comercio, la UCAE, o sea, son sectores que con los que sabemos que tenemos que reunirnos, nos interesa reunirnos, y sobre todo nos interesa ya plantearles más específicamente cuáles son las propuestas de Fabricio Alvarado y de Restauración Nacional, e ir proyectando y que ellos vean y tengan tranquilidad también con respecto al equipo de trabajo en cada una de las áreas. Por ejemplo, uno de los más interesados ha sido el sector del agro, ¿verdad? Además de la agenda que ya Fabricio mencionó como una de las partes que debe solucionar en el tema del déficit fiscal, la agenda internacional de reuniones que ya prácticamente están listas con organizaciones internacionales con las cuales necesitamos tener claro el panorama para desde el primer día empezar a buscar soluciones al déficit. Estamos hablando del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, que ya con ellos ha habido también un acercamiento, porque nos preocupa muchísimo el tema del déficit fiscal y necesitamos tener las reglas claras y plantearles propuestas viables lo antes posible. De alguna forma están intentando paliar o contrarrestar las críticas que en algún momento se han señalado, constructivas unas, destructivas otras, lo admito, en el sentido de la falta de propuestas de fondo, don Fabricio, ¿no? Pues yo creo que ha sido la falta de conocimiento de las propuestas, porque mucha gente no había leído el plan de gobierno, las 170 propuestas que tenemos ahí. Cuando había una tónica, cuando llegábamos muchas veces a entrevistas o a debates, y era que se nos hablaba del mismo tema de religión, excepto aquí, ¿verdad? No, excepto aquí sí, de hecho, excepto aquí, donde se hablaba mucho del tema de religión sin que nosotros lo metiéramos. Fabricio no habló nunca del tema de religión o de meter a Dios en las conversaciones, eran otros los que le ponían el tema, y entonces eso mismo propiciaba que no se nos diera oportunidad para hablar de otros temas cuando sí teníamos propuestas. Entonces, ahora lo natural, lo que corresponde, lo que se merece el pueblo, es que no solamente se den a conocer esas 170 propuestas del plan de gobierno original, que se está remozando, que se está enriqueciendo ahora con actores directos de estos sectores que se están involucrando con el partido, pero también llevarles a ellos la tranquilidad, a esos sectores, de que nos queremos involucrar y que queremos tener una propuesta y una solución integral para el país, no solamente en los temas tradicionales, sino en temas que se han descuidado, y sectores, por ejemplo, los litorales, tanto Pacífico como Caribe, que también han sufrido mucho en los últimos años. Don Víctor, ¿cómo les va a ustedes en el trabajo sobre las alianzas, que entiendo también no solo dependerán de don Carlos Alvarado? Muchísimas gracias, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, plantearlo así, Randall, en la vida en democracia, los liderazgos políticos tenemos como una gran responsabilidad escuchar a la ciudadanía, afinar muy bien el oído para lo que los pueblos nos dicen, plantean y nos orientan. Y de manera particular, un proceso electoral, una elección, me parece a mí que constituye un momento supremo en que el pueblo se expresa y dice qué quiere. Una lectura de lo ocurrido hace escasas horas, el domingo pasado, con los resultados electorales, ante una amplia oferta electoral, 13 candidaturas presidenciales, liderazgos políticos construyan acuerdos y consensos, ¿verdad? Porque realmente no hubo un mandato definitivo en términos de la presidencia, y el mandato en términos legislativos, si bien hay menos fracciones, tendremos menos fracciones legislativas que las que hay en este momento, pero igual habrá 7 fracciones legislativas, y lo que habrán son primeras minorías, y por lo tanto esto supone un ejercicio de diálogo y de construcción política muy importante. El PAC, en términos institucionales y partidarios, y Carlos como candidato presidencial, hemos leído esto con atención, con cuidado, y de ahí que desde el domingo en la noche el mensaje de Carlos al país
estuvo precisamente colocado en la necesidad de fortalecer el diálogo, en la necesidad de unir a este país, de unirlo. Y planteó la propuesta de un gobierno, de ir hacia un gobierno de unidad nacional, en donde nos encontremos muchos sectores políticos, productivos y sociales alrededor de un programa, ¿verdad? De un programa. Yo sí me permito insistir en que ese programa, ¿verdad? Que será el programa pues, que el PAC ha venido presentando y ha hecho suyo, pero también lo que sea resultado y producto de estos diálogos y esta construcción colectiva, es un programa que políticamente hablando lo colocamos en el gran centro político que ha caracterizado a Costa Rica. Costa Rica no ha sido un país de extremos. Costa Rica es un país que políticamente ha podido navegar en el centro, ¿verdad? Y esto es lo que nos ha permitido alcanzar índices y niveles de progreso social y de estabilidad política como los que gozamos hasta ahora. De manera que es con esta lógica, ¿verdad? Un proceso de diálogo, de construcción política, avanzar hacia un gobierno de unidad nacional desde el centro político, caracterizado por el progreso social y por la estabilidad económica que estamos avanzando. Y desde ahí tenemos otra conclusión, y con esto termino. Desde luego, que están las relaciones y los diálogos y las conversaciones con liderazgos políticos nacionales. No creo yo que vaya a haber partidos, institucionalmente hablando, que vayan a decantarse por una candidatura u otra. Creo que serán más bien liderazgos, personas afines a un partido u otro, los que puedan apoyar una propuesta u otra. ¿Excandidato, don Víctor? Puede ser, pero todo será a título personal, incluso oyendo las declaraciones que hace unos minutos daba don Antonio. No creo que haya un acuerdo de la Asamblea Nacional de un partido o de otro diciendo que en este contexto van a apoyar candidaturas en particular. Serán figuras políticas. No, aquí no funcionan los acuerdos de cúpulas, ¿verdad? Aquí esto va a ser un proceso de construcción en diferentes niveles, y desde luego que hay un nivel muy importante, y así lo estamos percibiendo nosotros en estas últimas horas, desde el mismo domingo en la noche hasta ahorita, en los últimos minutos, que es el mensaje de liderazgos políticos, ahí sí, de diferentes partidos, de liderazgos políticos, de liderazgos sociales, productivos, de la gente de la cultura, etcétera, de los territorios, ¿verdad? Manifestando el interés de apoyar la candidatura presidencial de Carlos Alvarado. De modo que ese es el proceso en el que vamos a avanzar, y igualmente trabajando y relacionándonos con pues los liderazgos empresariales o los liderazgos sociales para reiterarles lo que habíamos hecho durante todo este proceso previo, el proceso que antecedió ahora la elección del domingo. Carlos y el partido pues visitamos a cámaras empresariales, a organizaciones de trabajadores, etcétera. Hubo un trabajo muy fuerte con los sectores y las organizaciones para presentar nuestras ideas, y eso igualmente lo haremos ahora, pero muy convencidos de que será un trabajo con liderazgos en diferentes niveles, será un trabajo en las comunidades, en los cantones. Hemos planteado claramente ese lineamiento a nuestras dirigencias cantonales. Hay que abrir la casa, hay que trabajar con la gente, hay que atraer, hay que convencer, seguir convenciendo. Ese fue un concepto que manejamos en los últimos días de la campaña, y vamos a poder construir entre todas y todos esa gran unidad nacional alrededor de un programa anclado en el centro político. Vamos a ver, le voy a contar a la audiencia. Hoy teníamos planificado que vinieran 2 de cada partido. Don Francisco, antes de entrar al programa, me contó que la persona, Juan Carlos Campos, que venía de Restauración Nacional, se atrasó, y bueno, Francisco no tuvo ningún problema para que viniera Camilo y don Víctor. Sin embargo, en esto las formas pesan. Entonces, cuando les hago las preguntas, ustedes deciden cuál de los dos son más afines, y intentaré ser lo más balanceado en eso. No les pongo tiempo, pues ya sería una absoluta exageración para responder, y voy a variar aquí. Primero contestó don Francisco, ahora por favor que me conteste alguno de ustedes dos. Quiero la lectura estratégica que han hecho de lo que pasó el fin de semana. ¿Qué fue lo que pasó con don Fabricio y con don Carlos, que terminan muy lejos de las encuestas de hasta hace un mes, liderando la elección nacional?
Como aquí pasó a la juventud. Don Camilo. Efectivamente es una elección muy distinta a todas las que habíamos vivido. En el caso de que se explica por una razón fundamental. Aún a una semana de la elección había una cantidad grande de personas indecisas que no habían tomado su decisión. Incluso una cantidad importante de la gente lo toma a partir de los debates que suceden la última semana. En esos debates nos parece que el desempeño de don Carlos fue bastante positivo y que eso sin duda llevó a que muchas personas reconocieran en él un liderazgo que podía llevar adelante el país y que hace que nosotros pasemos en la mayoría de las encuestas de estar de terceros o cuartos a involucrarnos. Ya desde unas semanas atrás, y me corrigen, don Fabricio aparecía en algunas de las encuestas en los primeros lugares, por lo que sí había un registro, digamos, de ese crecimiento. Creo, adicionalmente al rol que jugaron los debates, nos parece que en el caso del PAC particularmente, el rol que la ciudadanía desempeñó mediante el convencimiento de otras personas fue muy importante. Es decir, hubo un ejercicio de multiplicación en el que las personas se apropiaron de las campañas, particularmente en este caso de la campaña del PAC, y por iniciativa propia empezaron a trabajar para convencer a más personas, y que eso explica en muy buena medida el resultado. Fue de hecho un mensaje de don Carlos, el convencer a uno, ¿verdad? Y lo veíamos en redes sociales, de reportes de muchísimas personas jóvenes que se sumaron a este esfuerzo y terminaron generando un resultado altísimo. De hecho, la encuesta que con mayor puntaje nos colocaba creo que era la del CIEP, con un 10% una semana antes, y terminamos con más del doble, ¿verdad? Lo cual evidencia dos cosas: que el desempeño de don Carlos en los debates fue fundamental para que la ciudadanía reconociera un liderazgo. Eso sería en los últimos 3 debates prácticamente. Efectivamente. Monumental, Canal 7, Repetel. Que fueron los de la última semana, exactamente. Entonces, Camilo, se lo atribuyen a los debates, a la red de personas. ¿Qué opinan cuando los analistas dicen, hemos tenido varios de ellos el fin de semana, que el crecimiento de don Carlos es prácticamente acompañado del crecimiento de don Fabricio, en el sentido de un tema muy coyuntural, que por cierto yo lo evitaré hoy aquí en el programa, de un tema muy coyuntural donde Fabricio es la tesis y Carlos es la antítesis? ¿Qué opinan de eso? Yo creo que en realidad la evidencia histórica es suficiente para desmentir ese planteamiento, porque no es la primera vez que al PAC le pasa, ¿verdad? Si esta fuera la primera vez que el Partido Acción Ciudadana en la última semana logra un crecimiento de esa naturaleza, uno podría decir que sí, pero en las elecciones anteriores, donde no estaba ese fenómeno, donde no participaba don Fabricio, sucedió lo mismo en las diferentes campañas de don Otón. Entonces yo creo que responde más a un cambio en la cultura política del país, en el que la ciudadanía valora, razona, analiza y toma una decisión más crítica sobre su voto, que implica revisar planes de gobierno y ver debates. Y en este caso, me parece que el PAC ha tenido la suerte de tener 3 candidatos que tienen un desempeño sólido en ese proceso, don Carlos sin ser la excepción, y que le permiten al final conquistar ese voto de una ciudadanía crítica. ¿Fueron despreciados, Camilo, de alguna forma por el resto de contendientes, no específicamente don Fabricio? Yo no diría que fuimos despreciados, diría que fue una campaña con condiciones muy adversas, en la que las encuestas, como ya es costumbre para el PAC, no reflejaron el apoyo que terminamos teniendo, producto de ese cambio en la cultura política. Es decir, yo creo que la gente que vota por el PAC es gente que analiza, critica y que no está incondicionalmente con el Partido Acción Ciudadana, sino que hace una valoración y al final toma una decisión, como muchas de las decisiones, y eso es incluso algo que es importante que esta Asamblea Legislativa revise, muchas de las decisiones financieras en cuanto a financiamiento de partidos y de participación en debates se toma a partir de las encuestas. Obviamente eso termina desfavoreciéndonos. Entonces, más que, digamos, despreciados o diría que ninguneados, creo que es producto de que hay un instrumento particular que no está logrando adaptarse a la realidad de la cultura política costarricense, que son las encuestas, ¿verdad? ¿Y el crecimiento de don Fabricio, desde su lectura estratégica? El crecimiento de don Fabricio, bueno, creo que innegablemente se relaciona con un elemento particular. Sin embargo, también hay un elemento que incide en esto, ¿verdad? Que es bien interesante, que es el tema del reconocimiento de las figuras. Creo que don Fabricio y don Juan Diego Castro
eran dos figuras que habían tenido muchísima exposición televisiva de previo, y eso hace naturalmente que la ciudadanía los reconozca más y les considere, ¿verdad? O sea, muy bien. Don Francisco, ahora sí, la lectura desde la estrategia de don Fabricio, ¿qué fue lo que pasó? Que terminó así el domingo. Yo creo que lo que pasó, y ahí difiero de lo que por muchos días dijeron los especialistas y los analistas con respecto a que primero empezaron diciendo que Fabricio tenía un techo cuando tenía 3, 5 puntos, después dijeron que era nada más el voto evangélico cuando subió a 7, 8, después terminaron diciendo que era una circunstancia, el tema de la corte, que no vamos a entrar en eso hoy, y que subió un poco más, que eso era efímero, que no le iba a aguantar, de todo. Yo creo que evacuaron todas las posibles tesis al respecto. Sin embargo, se mantuvo bien y se mantuvo arriba. Y yo creo que eso responde a que la motivación de ese apoyo es la de gente que está casada completamente en este país con los valores y con los principios. Un movimiento de gente a nivel nacional que se identifica con eso y que vio en Fabricio Alvarado y en Restauración Nacional los abanderados para ser bien representados tanto en la Asamblea como en un eventual gobierno. Al respecto, yo creo que eso no para ahí, porque hay más gente que es abanderada y que siente como suya la causa de los valores, de los principios, de la familia, de la vida, de la integridad, que van en contra de la corrupción, ¿verdad? Que tanto se ha criticado, sobre todo el tema del cementazo, que fue lo que empezó la campaña, ¿verdad? La campaña estuvo matizada con temas externos a los candidatos y a los partidos que afectaron a los candidatos y a los partidos, unos para bien, otros para mal, y que cuando nosotros hablamos de que vamos en contra de la corrupción y tenemos argumentos para decirlo y nunca nos han podido ni van a poder evidenciar ningún tema de corrupción, ni en Fabricio, ni en el partido, la gente lo entiende así. Hay más gente que piensa así en otros partidos, pero que su color político los motivó en este domingo que pasó a apoyar a X o Y partido que no van a ir a la segunda ronda. Por lo tanto, esa gente es un hecho que a la hora de meditar en quién se ven representados, se van a ver representados en Fabricio Alvarado. Entonces, no quiere decir que no hay techo todavía. Sería un error pensar que Fabricio es un 25% y que uno de cada 4 personas que votan en este o que votaron en este domingo es lo máximo, sino que ahí da para muchísimo más. Y da para muchísimo más porque la posición de Fabricio al respecto, tanto en planes de gobierno, en propuestas, como en gente que poco a poco se va a ir evidenciando y exponiendo, van a ir dándole paz a los diferentes sectores que en algún momento por el tema de campaña, y uno entiende que los otros partidos tengan que atacar por donde ellos piensan que es la debilidad, empezaron a decir que no teníamos equipo, y una cosa es que no lo tengamos y otra cosa muy diferente es que no lo conozcan. El hecho de que no lo conozcan, que hasta el último momento fue una estrategia de campaña de no decir nombres, porque apenas con el primer nombre que dijimos, y se dijo por cierto aquí en Monumental la primera vez, sí, fue un ataque constante para doña Mónica Araya, expresidenta de Cadexco y una de las autoridades en este país en cuanto a comercio exterior, y eso lo sabíamos. Entonces, pero fue don Fabricio, porque recuerdo muy bien esa entrevista, fue en la entrevista que yo le hice en Matices justamente, cuando Fabricio es el que dice, por cierto, Randall, el 31 de enero anunciaron los nombres. Sí. O sea, no fue una presión de pedirle los nombres, no. Parte de la estrategia. Nosotros siempre lo vimos como una responsabilidad. A ver, en este país nunca se han dicho nombres. De hecho, no lo vean como un ataque, pero digamos, la experiencia pasada con Luis Guillermo es que no solamente no los da, sino que tarda varias semanas en dar definitivamente el gabinete. O sea, porque la tradición no ha sido llegar a la campaña y decir una semana o 15 días antes, este va a ser mi gabinete y con este voy a ganar las elecciones, y entonces la gente lo apoya, lo critica, lo condena o lo aprueba, pero votan por eso. Sobre todo en la coyuntura actual, porque vamos a ver, los medios pedimos un acuerdo nacional y le pedimos a los candidatos del gabinete antes de las elecciones. Sí. Entonces deshabilitamos a priori, digamos, un acuerdo nacional. Por supuesto, y hay algo muy importante, y es que en el escenario de una casi eventual segunda ronda que se planteaba desde el principio, era un hecho que había gente
que iba a querer incorporarse al trabajo y que son valiosos e importantes en diferentes sectores del país después de lo que pasara en la primera ronda, porque es un juego normal, político, de poder, de fuerzas, de intereses, de sectores que tienen que verse representados y que tienen la necesidad de que su sector se dinamice, que la economía otra vez se despierte, que los empleos se generen, que la agricultura y la producción se active, que la economía se estabilice, que baje el déficit fiscal, que los maestros tengan mejores condiciones, que ahorita en este momento, por ejemplo, en este momento hay mucha gente que se está involucrando y acercando a nosotros del sector educación por lo que está pasando previo al inicio de las clases con todo el tema de las guías sexuales, donde los mismos maestros se oponen a eso y las mismas autoridades del MEP les están diciendo que hay una directriz que tienen que cumplir. Entonces, eso está todavía sumando más y esos son elementos que se están dando hasta después de la primera ronda. Pero sí está claro que el 9 de enero hubo un cambio con don Fabricio. Sí, no, eso es un hecho, un cambio que no dependía de nosotros, un cambio que fue propiciado por una respuesta de un órgano internacional y en cuyo caso nosotros simplemente fuimos consecuentes, porque ahí ni siquiera podrían decir que fue que aprovechamos la oportunidad. Si hubiéramos cambiado de discurso, yo sí le acepto que me diga, sí, fuiste oportunista o Fabricio fue oportunista, pero la verdad es que tenemos años, lo dijimos lo mismo cuando tuvimos que mencionarlo con respecto a fecundación in vitro y fuimos consecuentes ahora que salió la opinión consultiva con respecto a uniones. Sí fue interesante, no el timing de la resolución de la respuesta a la Corte Interamericana, sino un día eso me acordaba del video de Fabricio, justamente ese día, porque hay un montón de casualidades. Vamos a ver, el 9 de enero surge la notificación de la Corte. Tengo que reconocérselo, don Fabricio y don Mario Redondo opinaron en ese instante exactamente lo mismo. Ajá. Pero hay una diferencia fundamental. Fabricio Alvarado hace un video en Facebook, que por cierto le sale mal. Yo no sé si usted se acuerda, se corta. Había mala señal ahí donde estaba. Una pésima señal, y entonces vuelve a grabar. Sí. Ese segundo es donde él anuncia que si esto sigue así, voy a analizar voy a ir hasta las últimas consecuencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo tira al techo de la popularidad, porque todo el mundo vio ese video. Ya 2 días después, aquí en la entrevista, ya don Fabricio empieza a matizar ese discurso, porque recuerdo que aquí me dijo, bueno, voy a explorar las posibilidades que existen, incluyendo esa. Es innegable el timing del video. ¿Sí? O sea, el video es lo que le lleva a don Fabricio a que mucha gente lo conozca. Yo no digo que lo lleva a ganar las elecciones, a que mucha gente lo conozca. Totalmente por 2 razones. Uno, porque se hizo de forma oportuna con un líder como Fabricio Alvarado que tiene credibilidad y que tiene trayectoria y respaldo en el tema que está hablando, número 1. Y número 2, que es lo más importante en el proceso de la comunicación, y es que el receptor, o sea, la gente que hizo que ese video se volviera viral y que tuviera tantas visitas en Facebook, se está viendo representada en Fabricio y en lo que está diciendo. Porque aparte de todo, la gran cantidad de reacciones son positivas a lo que él está diciendo y es donde la gente se ve representada y sube el caudal electoral de Restauración Nacional. Entonces ahí es importante algo, no solamente el emisor, que tiene mucha credibilidad como Fabricio Alvarado, el líder al respecto en ese caso, sino también que lo que está diciendo se identifica con la gente porque la gente cree, piensa y se ve representada en él. Ok, vamos al siguiente tema y voy a empezar por don Francisco entonces. ¿Cómo logramos que estos 2 meses, ¿verdad? O sea, yo creo que está muy claro, hasta los observadores internacionales así lo señalan, cuál es la posición de don Fabricio respecto a este tema y cuál es la posición de don Carlos sobre este tema. Ok, listo, todo el mundo lo tiene claro. Ahora, ¿cómo logramos que el debate político de los próximos 2 meses se centre en otros temas que no están tan claros, que tiene que ver con el problema fiscal, que tiene que ver con desempleo, que tiene que ver con infraestructura? Le pregunto directamente, don Francisco, ¿ustedes propiciarán que el debate se base en esos temas y ya el matrimonio igualitario queda clarísimo cuál es la posición de los 2 partidos? A ver, nuestra propuesta es que sí, que sean 2 meses donde vamos a hablar muy claro sobre cada una de las propuestas en todos los sectores, sea que está muy mal ese sector, o sea que ese sector ha tenido algo positivo en los últimos tiempos y que se puede mejorar, porque también es mezquino e iluso decir que todo es malo en este país. No todo es malo, hay cosas que sí están mal, números que evidencian de los diagnósticos nacionales e internacionales de organismos que dicen que el país está mal, y eso es un hecho y hay que hablar de esas propuestas. Lo que pasa es que paralelo a eso hay una preocupación, yo ahora lo mencionaba con el tema de las guías sexuales, con el tema
tema de lo que están esperando para empezar a recibir matrimonios en el registro, ese tema está ahí y va en paralelo. Entonces, cada vez que algo pase por ahí, va a volver a ponerse el tema en la palestra y no va a ser necesario ni siquiera que Fabricio lo mencione o que alguien venga y le pregunte, sino que simplemente el tema va a estar ahí en paralelo. El tema va a seguir presente en la campaña, que es válido, por cierto, nada más quiero saberlo, el tema va a seguir presente en la campaña de don Fabricio. El tema de defensa de valores y principios sí, porque es la base, y no solamente valores y principios de vida y familia, sino de integridad, de solidaridad, de transparencia, que es básico para poder ir a un gobierno. Ahora estamos hablando del Ejecutivo, porque ya el Legislativo quedó bastante definido, para ir a un Ejecutivo a poder proponer, número 1, número 2, desentrabar, y número 3, hacerlo con integridad, que es lo que en los últimos tiempos ha quedado tan debilitado con temas como el cementazo, y donde la gente entiende y sabe que si los que van allá pueden llevar las mejores ideas, que si no tienen integridad y no tienen transparencia para hacer bien las cosas, no se van a poder lograr las cosas. ¿A ustedes les interesaría que los órganos que tienen resoluciones pendientes, el registro civil, la sala constitucional, falle hasta después del 2 de abril, para que no sea un tema de campaña y no nos desconcentremos de los temas fundamentales? ¿O preferirían que resuelva ya? A ver, si la resolución va a perjudicar los valores y principios que tanto promueve la mayoría de los costarricenses, yo prefiero que no resuelvan nunca, sinceramente. Claro, pero es un hecho que lo que hagan va a incidir directamente en lo que pase. Entonces preferirían, por eso le pregunto, preferirían que resuelvan dos órganos independientes de la presidencia de la República, es que esto hasta después de las elecciones. Es que hay que aclarar esto, Randall, muy breve. Esto no se trata de si beneficia a Fabricio o no. Se trata de que si una resolución va a perjudicar a la familia costarricense, al matrimonio costarricense, yo prefiero que no se resuelva ahora, que se resuelva después, porque alguien con cálculo político podría decir, si en este momento vienen y resuelven que ya se pueden inscribir matrimonios de personas del mismo sexo, eso va otra vez a levantar los ánimos y todo el mundo va a querer apoyar a Fabricio para que haga algo. Yo podría decir, el escenario es maravilloso, porque entonces tendríamos un escenario donde mucha gente va a votar por nosotros. Lo que pasa es que eso perjudica a la sociedad costarricense. Es que siento una intención de que esta campaña no se base en eso. Por eso le pregunto, justamente siendo constructivo, Restauración Nacional, ya le voy a preguntar al PAC, podría pedirle mutuo propio al registro civil y a la sala constitucional, por favor, no resuelvan hasta después de las elecciones. Yo quisiera que no resuelvan, estaría pero se lo pediría a Restauración. Sí, yo no hay ningún problema, se lo pedimos. Es que no tiene que ser un tema nada más de campaña, va a perjudicar, si esa es la resolución como la quieren poner, va a perjudicar a la sociedad del matrimonio, y lo que pasa es que yo creo que no sé, y no quiero hablar por ellos, pero la posición del gobierno más bien ha sido promoverlo antes de salir del gobierno, en la eventualidad de que no haya, ¿verdad? Y aquí no tengo nadie de gobierno para preguntárselo, pero por eso le digo, Restauración Nacional estaría feliz de que no falle, y lo podría pedir oficialmente, podría decir, señores, por favor, no fallen en esto. Pues eso quedará a criterio de las autoridades del partido y sobre todo de don Fabricio, y habría que ver si ante la petición de nosotros estos organismos, estas instituciones nos atenderían la solicitud, porque ellos tienen total independencia. Pero nosotros sí estaríamos más cómodos si eso no se resuelve por lo menos en un buen tiempo, mientras se analizan las posibilidades de cómo subsanar esos temas de la igualdad de estas personas LGTBI. A la gente que me está pidiendo que cambie de tema y les pida las propuestas sobre déficit fiscal y un montón de cosas, vamos a hablar de muchas cosas en la entrevista, pero recuerden que ellos no son los candidatos, son los jefes de campaña, y entonces les estoy preguntando temas que tienen que ver con la estrategia. ¿Cómo logramos, algunos de los dos, que el debate en estos 2 meses sea de los temas de fondo? Porque creo que todo el mundo está claro en lo que piensa don Carlos y lo que piensa don Fabricio. No, con mucho gusto. Bueno, pues ciertamente ese es el planteamiento que hizo precisamente Carlos Alvarado de la noche misma del domingo. O sea, lo que nos parece es que para la salud de nuestra convivencia democrática, lo que conviene es que durante estos 2 meses debatamos, y hemos venido en esa lógica del debate, debatamos, le traslademos a la ciudadanía cuál es la visión de desarrollo que tenemos, cuáles son las propuestas y las soluciones que tenemos para los grandes temas que preocupan e interesan a la gente, sin obviar que desde luego que el PAC es un partido
que creen política con valores. Desde su nacimiento hace 17 años, bueno, es un PAC que promueve los valores democráticos de la transparencia, de la honradez en la administración de los fondos públicos, de la rendición de cuentas, en la solidaridad. Es decir, los valores cívicos y democráticos que deben alimentar la vida política en una sociedad democrática, ¿verdad? Para recalcarlo, porque pareciera de pronto que entonces el tema de los valores se traduce o se queda en un tema muy, muy particular de la vida y de la familia. Es eso, pero es también mucho más que eso. Entonces sí nos interesa que el debate gire en torno a esta agenda amplia que hemos venido proponiendo además desde el 4 de octubre, cuando presentamos nuestro programa de gobierno a lo largo de 4 meses, y que lo vamos a seguir haciendo. Es ahí donde queremos. De manera que también nos parece importante que Francisco haya dicho lo que acaba de expresar acá con respecto a las resoluciones de esos órganos, porque a veces pareciera también que cualquier cosa que suceda en esas instancias que no dependen, es el Poder Judicial o es el Registro Civil, que pueda responder a iniciativas del gobierno del PAC para que se agilice esa agenda, y en eso en realidad no tenemos desde el punto de vista partidario ninguna incidencia. Lo que pasa es que, don Víctor, perdone, si hay gente que cree eso, o sea, hay gente que cree firmemente. Vamos a ver, yo sé que la resolución de la Corte Interamericana, me consta, estaba resuelta desde noviembre. Eso me consta a mí porque todo el mundo sabía que estaba resuelta. La cosa es cuándo se iba a notificar. Hay gente que cree firmemente que el gobierno de la República planeó que la notificación fuera en enero para darle un espaldarazo a Carlos Alvarado, y que el gobierno planeó una gira del presidente Solís la última semana por un montón de comunidades para ayudarle a don Carlos. Claro, pero eso no es así en ninguno de los dos casos, pero incluso en este último caso a las pruebas me remito. El presidente se fue a una gira a Punta Arenas, incluso hasta lo denunciaron por beligerancia política, y en esos cantones perdió el PAC. Es decir, si hubiera habido unos resultados distintos, alguien podría... Es que no hay una conexión entre la acción del gobierno en un partido que no comulga ni participa del clientelismo político. Es que la práctica tradicional y vieja del clientelismo supone que la acción del gobierno la conectan con los dirigentes y con los cuadros políticos de ese partido en los cantones. Pero la gente, yo no tengo pruebas para venirle a decir que es así, pero la gente lo cree y alguna gente lo cree, no toda la gente. Y el detalle está, don Víctor, en que muchas veces, y en términos de comunicación es muy claro, la percepción se vuelve realidad. Claro. Es decir, la gente lo cree. No, por eso hago la referencia al resultado, por efectos de, yo entiendo, además en la cultura clientelar costarricense, que el presidente va a pasar el sombrero electoralmente hablando por las obras que hizo. ¿Hubo acuerdo entre presidencia y la campaña de don Carlos para la notificación de la Corte para la gira del presidente? Le acabo de decir que no hubo ningún acuerdo ni comunicación en ninguno de los dos casos. En este caso segundo de las visitas del presidente, incluso remito a los resultados, ¿verdad? Fue precisamente a provincias en las que el PAC... En las que perdieron. En las que perdimos con unas diferencias sustantivas, Canelo. Bueno, aprovecho para insistir en que efectivamente eso no fue así, ¿verdad? Porque además implicaría pensar que el gobierno tiene la capacidad de incidir en la decisión de un organismo internacional absolutamente independiente, ¿verdad? Lo cual no es cierto. Pero volviendo un poco a la pregunta inicial, aquí hay algo fundamental, y creo que en esta campaña estamos sumergidos en una especie de trampa. De hecho, de los 40 minutos que llevamos de la entrevista, casi 15 hemos retornado sobre este tema, y es entendible. Pero Costa Rica en los siguientes meses enfrentará probablemente uno de los retos más grandes que ha tenido desde la fundación de la Segunda República, que pasa primero por esta elección y segundo por la resolución de un tema que es urgente, que es el tema fiscal, ¿verdad? Que como pocas veces amenaza la estabilidad económica y democrática de todo el sistema. Y en esa lógica es que hemos planteado la necesidad de un gobierno de unidad nacional, que supone integrar a las diferentes fuerzas y a los diferentes sectores en un acuerdo que nos dé gobernabilidad, porque si algo es claro es, primero, que la Asamblea Legislativa desde unos años para acá se ha fragmentado cada vez más, y que el siguiente gobierno no podrá de ninguna manera sacar adelante el tema fiscal y las otras grandes tareas en conjunto. Y eso pasa por gabinetes compartidos, pluripartidistas. Pasa por varias cosas. Pasa, lo fundamental, por acuerdos
temáticos y programáticos, ¿verdad? Es decir, los diferentes sectores tienen agendas, estas se colocan, se construyen acuerdos y ya hay una base muy importante, que de hecho es el acuerdo nacional que fue impulsado por don Otón Solís, y eventualmente pues pasará también por la integración de un gobierno nacional en toda su expresión, que implica efectivamente la presencia de personas de sectores o de otras agrupaciones en el gobierno de la República, ¿verdad? Es decir, es la convergencia de las diferentes fuerzas sociales en una agenda de centro, que es como bien lo señalaba don Víctor, lo que ha permitido que Costa Rica sea diferente a muchos de los países de América Latina, que nos permita sacar adelante la tarea. ¿Cómo ustedes estarían de acuerdo en pedirle, como le pregunté a don Francisco, al registro civil y a la sala constitucional que no resuelva esto hasta después del 1 de abril? Yo creo que en esa materia, digamos, podríamos hacerlo, pero poca incidencia tiene la solicitud que haya un partido sobre el Poder Judicial. Bueno, pero es que si lo hacen los dos, que era lo que quería llegar, si lo hacen los dos, podría ser que ellos hagan caso o no hagan caso. Eso es problema de ellos porque son órganos independientes. Pero hablaría de parte de los partidos de un ánimo de decir, señores, vamos a centralizar el debate, entonces a partir de ese momento en temas fundamentales. Por eso don Francisco dijo que sí, me quedó claro, que sí, depende de Fabricio, pero que le parece que sí. ¿Ustedes estarían de acuerdo, Camilo? Es un tema que me parece que podemos considerar. Claro, no lo hemos manejado en el sentido de que como nos tienen la presunción de que andamos precisamente empujando esa agenda, cualquier manifestación nuestra puede ser interpretada precisamente como el interés de agilizar esas cosas. Cuando usted lo dice, pues es otra situación y otra coyuntura. De manera que es un tema que, como bien lo acaba de decir Francisco, también pasa por un tema institucional partidario del candidato, pero es un tema que me parece interesante ahora que usted lo plantea, Randall, que podría valorarse en el contexto de lo que sí tenemos absolutamente definido, y es que vamos a centrar el debate de estos próximos 2 meses en esta agenda de soluciones a los problemas y las necesidades de la ciudadanía. Entonces, en ese contexto es un tema que puede considerarse. Ok, a los candidatos les va a tocar dar las soluciones, no a ustedes que son parte de sus equipos de campaña, pero lo que quiero saber es en un panorama de crisis fiscal fuerte, ¿verdad? Profunda, ¿cómo logramos hacer que la campaña sea austera? ¿Cómo lo lograrán ustedes, que la campaña sea austera? Es que en eso somos expertos, ¿verdad? Claro, pero son expertos por 2 cosas, don Víctor. Una es porque son austeros, sí, y la otra es porque al inicio de todas las campañas no tienen financiamiento, sí, porque las encuestas no les dan. Bueno, pero ahora sí. Pero ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a hacer austeros. Precisamente es lo que estamos haciendo entre ayer y hoy a partir de los resultados, y que tiene implicaciones de carácter financiero en términos de que nos define techos. Entonces ahora sí vamos a manejarnos dentro de los criterios que ya el partido había definido en un acuerdo de Asamblea Nacional a finales del año pasado, creo que ya por septiembre, antes de que empezara la campaña. El partido había establecido un tope, y había dicho, si la memoria no me falla, alrededor de 3.000 millones de colones de tope de inversión en la campaña electoral. Entonces, bueno, ahí tenemos un tope en términos de financiamiento. Con el resultado del domingo, podríamos gestionar gasto por encima de los 5.000 millones. Es que el presidente Solís en su campaña de primera, segunda ronda duplicó el gasto. Así es. Bueno, nosotros no vamos a hacer eso. Palabra. Nosotros no vamos a hacer eso. ¿No van a duplicar? No vamos a duplicar el gasto. ¿Van a aumentar el gasto? Sí, obviamente. Bueno, no, pero digo, sí, por supuesto. Me refiero en comparación completa al gasto que han tenido. No, claro, es que en esta campaña nos gastamos alrededor de 1.300 millones de colones. Probablemente menos. ¿Verdad? Por ahí. ¿1.000 cuánto? 1.200, por ahí. ¿Van a gastar más o menos lo mismo? ¿Están calculando? ¿O un poquito más? Es lo que estamos haciendo ahora. O sea, ese fue el gasto que hicimos en la campaña. Tenemos un techo establecido por un acuerdo de partido, y además hace referencia que con los resultados electorales podríamos llegar a los 5.000 millones de colones. Claro, el límite son 3.000. Eso sí significa que les quedan 1.800. Sí. Que no vamos a gastar. Vamos a gastar bastante menos. Estamos justamente en el proceso. Y aclaro, un límite de 3.000 autoimpuesto, porque si no tuviéramos esa norma, podríamos llegar pues, a los techos que establece el financiamiento a partir de la votación que tuvimos el domingo, que es por el orden de los 5.000 millones. Pero precisamente la línea y el planteamiento que Carlos Alvarado ha planteado desde el principio de la campaña es: estamos haciendo una campaña austera, ¿verdad? No solo porque no tuviéramos plata, sino
Ahora, porque es un principio y una autorregulación que nos hemos establecido. No vamos a hacer lo que se hizo hace 4 años. Es que era muy fácil, don Víctor, era muy fácil en primera ronda hacer una campaña austera porque no tenían plata. Por eso no tiene plata, muy fácil. Por eso lo estamos diciendo ahora que sí tenemos plata. Don Francisco, ustedes tampoco tenían mucha plata porque las encuestas al puro inicio no les daban. Ahora tienen una cantidad enorme de posibilidades con respecto a la votación que recibieron el fin de semana. ¿Cómo van a lograr que sea austera? Randall y queridos amigos que están escuchando, la mística no tiene precio y nosotros no le vamos a poner jamás una carga más al país, ya es suficiente. O sea, los cálculos decían que 1.200 millones de colones es lo que cuesta la segunda ronda hacerla, y es un ejercicio democrático, gracias a Dios podemos hacerlo en un país libre y democrático, pero nosotros hemos trabajado con mística y eso no tiene precio, y gracias a Dios que eso pasó. Ahora podemos decir, gracias a Dios, nos costó un mundo. Fue dificilísimo porque no había dinero en efectivo, porque nadie quería recibir bonos y porque costaba mucho, pero eso fue la excusa para que mucha gente, voluntaria y espontáneamente en todo el país, hiciera un movimiento sin precedentes, como yo creo la historia tendrá que darnos la razón, y los especialistas y analistas tendrán que darnos la razón, de que gente en todo lado se involucró, se sintió identificado, decía yo voy con usted, Fabricio, yo voy con Restauración, se aprendieron el nombre que a mucha gente le costaba, sabían que era el sol, hacían sus banderas, sus camisetas, sus gorras, se metían en Facebook, se manifestaban, hacían caravanas, o sea, y nada de eso, absolutamente nada de eso fue pagado. Muy poco salió del partido oficialmente porque todo fue espontáneo, donaciones que uno ni siquiera tiene una idea, pero que cuando uno llegaba a hacer una gira y ahí estaban. ¿Cuánto gastaron de lo que puedan cobrar en primera ronda al Tribunal Supremo de Elecciones? Don Víctor dice 1.200, me dijo Camilo que podía bajar un poquito, pero digamos 1.200 millones. Imagínense que la primera emisión de bonos clase A fue de 230 millones. 230 millones. Sí. ¿Cuántas emisiones han hecho? La A y la B. La A y la B. Nada más. 230 y la B. 150. Que no están. Unos 320 millones de colones es lo que han gastado, que pueden cobrar. Es menos porque no estaba totalmente abarcada la clase B. Ok. Se distribuyeron en prácticamente todo el país, en la gente que estaba trabajando ahí con. Ok, y en segunda ronda, ¿cuánto calcula que gasten? Igual, unos 300 millones más. No, nosotros estamos calculando que para lo que viene, con el plan de trabajo que tenemos, las ideas que tenemos y siguiendo la misma línea, no va a llegar a 200 millones de colones. ¿No va a llegar? No creo. Eso es compromiso. Estamos hablando de 200, sí, podemos comprometerlo, no hay ningún problema. O sea, es que más de eso no, porque lo que hemos hablado es seguir en la línea de austeridad y además el compromiso es, si puede ser mucho menos de eso, mejor. Okay. Lo que pasa es que ya llega un momento en el que también hay que tratar de llevar las propuestas a la gente. Entonces, y eso cuesta dinero. Ok, no, yo entiendo, pero eso le pregunto que si se pueden comprometer a eso, pero sí se puede comprometer en que no van a gastar más de 200 millones de colones en segunda ronda. Yo creo que sí. Es que ¿sabe cuál es el problema? Que hoy, justamente entre hoy y mañana en la mañana, estamos terminando de hacer la estrategia total. Okay. Entonces, estábamos considerando medios de comunicación masivos, que usted sabe que eso es mucho, mucho más caro. Pero es la única manera de hacerle entender a la gente cuáles son las propuestas. Porque cuando hablamos de valores, hablamos de familia, de matrimonio, hablamos de ser íntegros, de ser excelentes, de hacer las cosas con honestidad, con transparencia, la gente piensa que solo de eso hablamos, ¿verdad? Y yo sé que muchos partidos, incluso el PAC puede decir, también vamos con valores y con principios. Lo que pasa es que hay que ser consecuente. En nuestro caso, Fabricio y el partido ha sido consecuente. Cuando dice algo, lo está testimoniando en su vida y en su ejercicio. Entonces, eso hay que transmitirlo, porque si no vienen entonces las noticias negativas y ya hemos visto todo lo que pasó con el cementazo y con los casos de corrupción y otros temas que han salido en los últimos 4 años, donde más bien es evidencia, noticias negativas, que nosotros tenemos que evidenciarlo. Si somos y tenemos aspectos positivos dentro de nuestro partido y con nuestro candidato, entonces tenemos que evidenciarlo. Entonces, yo quisiera, de verdad, que no, y estamos haciendo todo el trabajo para que no pase de 200 millones. No creo, porque más bien cuando vimos la enorme cantidad de dinero a la que se tiene derecho en la deuda con la votación del domingo, nos parece algo exorbitante que desde ningún punto de vista se justifica. Un poco más de 5.000. Sí, casi 6.000. De hecho, que se justifique gastar todo eso es impresionante. Más, yo creo que la gente ya está cansada de eso. Y precisamente, si ya nuestra fórmula, la fórmula de Fabricio de Restauración, que nos dio la victoria en Punta Arenas, en Guanacaste, en Alajuela, en Limón, que nos dejó
muy bien representados en el Valle Central, contra otros que siempre han estado ahí bien sentados con sus millones, y incluso con el PAC que estaba en el gobierno y que podía evidenciar lo que haya hecho bien o mal en los últimos 4 años, que aún así nos haya ido bien, no tenemos por qué cambiar la fórmula. En los deportes dicen equipo que gana, repite, ¿verdad? La alineación. Bueno, es lo mismo, nosotros seguimos con lo mismo. La gente está enfocada en que se siga siendo austero, en que se siga diciendo la verdad, en que se siga siendo transparente, que se siga manteniendo esa agenda y que se empiecen a decir los nombres de la gente que nos va a acompañar junto con las propuestas de lo que se va a hacer, que no puede ser lo mismo que viene pasando, que la gente está consciente y está diciendo, ok, no puede ser lo mismo que viene solucionando este gobierno o proponiendo este gobierno, no puede ser lo mismo, tiene que haber un giro, y ese giro es lo que nosotros vamos a dar a conocer en los próximos días, en las próximas semanas, para que la gente tenga la paz y la confianza de que un gobierno de Fabricio Elbrador y de Restauración Nacional, con todo el equipo de profesionales, y como el mismo Fabricio ha dicho, las mejores mentes del país, gerenciando este país, va a poder sacar el país adelante. Es un hecho que lo que sí está claro es que el país no puede seguir igual. Entonces, hay que evidenciarle que mientras don Carlos en algún momento dijo que iba a repetir ministros y presidentes de instituciones, ahora entiendo, no sé, si no me corrigen, no tengo ningún problema en que me corrijan, entiendo que dijo que ya no iba a dar nombres hasta después de la segunda ronda. O sea, el hecho es que él está promoviendo la continuidad, y lo que la gente está diciendo es que no podemos seguir iguales. Pero resumamos una cosa, entonces, 230 millones primera ronda, 1.200 millones, un poquito menos, primera ronda al PAC. Ustedes van a andar por un gasto calculado de unos 200 millones en segunda ronda. Sí. Ustedes unos 1.300. Digamos que aproximadamente puede ser 1.300, 1.200. Ok, otros 1.200 millones de colones en segunda ronda. Les pregunto de una vez, ¿es cierto que don Carlos no va a decir ningún otro nombre hasta después de las elecciones? No, pero también hay aquí una precisión. No es que Carlos haya estado planteando que entonces la gente que está en el actual gobierno toda se va a quedar. Perdón, nada para correr, no fue toda, es que sí mencionó nombres. Lo que está y dijo que aquí me dijo 3, aquí. Sí, pero lo que está planteando Carlos es: va a integrar a su gabinete a la mejor gente que haya en Costa Rica. La gente que ya está, si hay gente buena en el gobierno, que ha hecho buenas tareas, bueno, es un tema que Carlos considerará. Pero en este planteamiento de un gobierno de unidad nacional, como también lo hemos dicho aquí, igual habrá que buscar gente que va a estar más allá de las fronteras del partido. Claro, pero ya planteó a Feoli, a Sonia Marta Mora, y me queda otro, no recuerdo los que dijo aquí, pero ya dijo 2 por lo menos. Bueno, pero no es el tema de que un poco que la idea que... Contéstame, no me des bien. No, pues estoy contestando. Por eso, no, pero a mí, ¿qué fue lo que él dijo? Ya 2 nombres. Bueno, esos 2 nombres, digamos que se lo dijo a usted, pero no es que está diciendo que toda la gente que está en el gobierno se va a quedar porque es el continuismo y toda la gente va a seguir, que es un poco el concepto que se ha estado repitiendo. Lo quiero decir, lo que dejó claramente establecido ayer, en una conferencia de prensa que tuvimos ayer y ante esta misma pregunta, es: se escogerá y se buscará a la mejor gente, esté donde esté, ¿verdad? Y en la propuesta de un gobierno de unidad nacional, incluso gente más allá del Partido Acción Ciudadana. Entonces es integrar un gabinete de unidad nacional que refleje, que recoja esa propuesta. De eso es lo que se trata. Bueno, un gabinete es multipartidista, entonces sí, es lo que está planteando. Esa es la propuesta que estamos haciendo. Ok, ¿ustedes también están planteando un gabinete multipartidista, don Francisco? Pues yo supongo que, a ver, va a sonar un poco obvio, pero si no son restauradores 100% natos, deben tener alguna afinidad histórica o familiar con algún otro color. Yo lo que sí estoy claro es que no necesariamente son políticos tradicionales que han estado o que eran candidatos, pero que sí de pronto tal vez tenían otra afinidad, porque de verdad se han acercado muchos y son gente muy valiosa. Yo siempre lo he dicho, ningún partido es totalmente malo ni ningún partido es totalmente bueno. Entonces hay que sacar las ideas y las personas de donde vengan. Es necesario un gobierno de consenso y de unión nacional donde todos, y eso inclusive lo hemos dicho abiertamente en la asamblea que viene, vamos a tener que sentarnos con Liberación Nacional, con la Unidad, con la fracción del PAC, con las otras fracciones, y decirles, bueno, hay que tratar el tema fiscal, hay que hablar el tema de infraestructura, hay que hablar el tema del reglamento de la asamblea, o sea, todo lo que es urgente para descentrar este país hay que hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, sí, necesitamos a las mejores mentes, no importa dónde estén, siempre y cuando no estén ligados a corrupción, siempre y cuando tengan libertad de criterio y no tengan intereses creados ni compromisos creados con nada ni con nadie, como para que tengan la libertad de hacer lo correcto por encima de caerle bien a alguien, entonces sí. Y a partir de ahí, como le digo, es importante que la gente sepa que Restauración Nacional y que Fabricio está buscando a esa gente. Es más, voy a ir más allá.
no los está buscando, no se están buscando. Y eso habla un poco, yo creo, desde un punto de vista bastante objetivo, del liderazgo de Fabricio. Porque en algún momento dijeron, yo sé que es parte del calor de la campaña, que Fabricio no tenía liderazgo. Pero resulta que ahora es una de las dos opciones y es al que están buscando muchos de los sectores más poderosos de este país, nombres de hombres y mujeres muy poderosos en este país para involucrarse y verse representados en Fabricio. Eso habla de liderazgo. En términos, ya le doy la palabra, don Víctor, en términos concretos, antes de ir a la pausa, ¿don Fabricio va a dar su equipo antes de la segunda ronda? No sé, sinceramente yo vine aquí a ser honesto. No sé, por una sencilla razón, y es que vamos a intentar involucrar a los mejores hasta el final, y si hay que darles tiempo para que lo mediten o para que se desliguen de cosas personales, incluso gente que está fuera del país, tenemos muy buenas opciones de gente que está sacando doctorados en Estados Unidos, por ejemplo. Personales cuando están, o sea, antes de la votación. ¿Perdón? No van a pedirles que se desliguen de cosas personales antes de la votación, de igual, para mencionarlo sí, porque es una eventualidad y no podemos después decir, bueno, no, siempre no, porque hubiera sido como materia nada más populista y entonces, no somos no es populistas. Seguro que anuncie su equipo don Fabricio antes de las elecciones. No, vamos a ir incorporando gente y eso sí va a ser público. De hecho, ya se ha incorporado don Marco Adams, por ejemplo, en economía. ¿Será mi gabinete antes de las elecciones? No creo. No, la matización que quería hacer precisamente es en la línea, Randall, de que el proceso que tenemos por delante, estas 7 semanas y días que tenemos por delante, precisamente tiene que estar centrado desde la perspectiva nuestra, y es lo que vamos a hacer nosotros y queremos promover, es en el debate y la presentación de proyectos, de soluciones, de respuestas a la gente, desde nuestra perspectiva, digamos, ancladas en eso que estamos llamando un centro político, ¿verdad? Un centro político, que es la moderación, el equilibrio, responder a las demandas sociales de los sectores más pobres del país, más vulnerables, a la clase media. Entonces ahí hay que colocar, ahí vamos a colocar nuestras respuestas y ahí se va a colocar ese diálogo. No sé qué quiso decir Francisco ahora que decía que las personas más poderosas de Costa Rica se le estaban acercando a don Fabricio, o sea, que son la gente muy rica, con muchísimo dinero. Sí, pues pregúntame una vez. ¿Verdad? Porque en realidad eso va a ir marcando, dependiendo de quiénes se vayan acercando. Creo que lo que dije era que de sectores muy poderosos y muy importantes, como Cámara de Comercio, como sectores empresariales, sectores productivos, tanto como los más poderosos, quienes, pues no. De hecho, hasta el día de hoy seguimos siendo muy cuidadosos en quienes se acercan a Fabricio para proponerle algo, y sobre todo si son cuestiones de dinero, pues que las maneje nada más el partido. Fabricio no se mete en eso. Don Carlos, ¿va a anunciar su gabinete antes de las elecciones? No, porque estamos precisamente, para ser consecuentes con este planteamiento de unidad nacional que estamos construyendo, precisamente lo que vamos a aprovechar es la campaña para ir construyendo ese proceso, de manera que no creo, pues por lo menos no es lo que hemos analizado hasta ahora, que antes del 1 de abril se esté presentando un gabinete. Bueno, yo tantas ganas que tenía de conocer los gabinetes para ir a votar el 1 de abril. Camilo Saldarriaga, que es el gerente de campaña del PAC, don Víctor Morales, que es jefe de campaña del PAC y diputado electo por la provincia de San José. Aclaro para todos, porque hoy sigue estando la crítica muy a flor de piel en redes sociales, que había un invitado más de Juan Carlos Campos, estratega, que no pudo venir. Sí, él se disculpó de camino, le surgió algo y se le complicó, pero él ha sido uno de los aportes más brillantes que ha tenido Fabricio en todo momento, en la reacción inmediata y certera a cada uno de los puntos que se han hecho. La verdad es que Juan Carlos ha tenido muy buen y brillante aporte. Y muchas gracias a las personas que nos reportan sintonía desde fuera del país, como César Alvarado, que nos escucha desde Pembroke Pines en Florida, más temprano también vigente reportándonos desde otros países, y a las ya 6,000 reproducciones que tenemos del programa de hoy a través de Facebook Live y a través de Twitter, que también se pueden comunicar por supuesto con nosotros. En creo que va ustedes respondiéndome primero, aunque el PAC ya tiene 17 años, el otro año saca cédula para poder votar. Lo cierto es que la estructura oficial del partido no está muy afinada en algunas zonas del país, y ustedes la saben bien: Punta Arenas, Guanacaste y Limón. ¿Cómo harán
sin esa estructura formal que sí tiene, por ejemplo, Liberación Nacional, ¿cómo harán con esa estructura formal para enfrentar una segunda ronda cuando está clarísimo, viendo los resultados, que perdieron en esas 3 provincias? Bueno, por goleada, pero... Sí, cómo no. Una primera aproximación y luego Camilo puede completar. Estamos revisando los resultados en cada uno de los cantones y ciertamente en Guanacaste, Punta Arenas y Limón hemos tenido una debilidad estructural histórica, ¿verdad? Que pueden tener muchas explicaciones. Una de ellas tiene que ver incluso con un tema que acabamos de conversar, que es el tema cuando usted, Randall, preguntaba el tema de las giras del presidente, pero que y la beligerancia política y tal, porque lo tradicional, digamos, en la política tradicional, ha sido mucho en zonas más pobres, digamos, hay una mayor situación social, que se utilizan los recursos del gobierno para poder motivar e incentivar vinculaciones políticos y electorales. Y el PAC, digamos que una de sus razones de ser es precisamente reaccionar contra lo que hemos llamado el clientelismo político, que es yo te doy y vos me das y cambiamos recursos públicos por apoyo político electoral. Y el PAC eso no lo ha hecho en esta gestión de gobierno. Digo porque a veces hay críticas, ¿verdad?, de cosas que se hacen mal, pero también hay que reconocer que ha habido una conducta y un comportamiento tanto del funcionario público como el dirigente cantonal de no sumarse y no meterse en esa dinámica, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, un poco esto explica la debilidad que el PAC tiene en zonas más alejadas del Valle Central, pero lo que constituye desde luego un gran desafío y una tarea, digamos, pendiente que como partido tenemos que enfrentar. En estos 2 meses que nos quedan vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo para poder también llegarle y atender a esas comunidades. No, muy rápido. Yo creo que esa situación, que es algo relativamente nuevo en la historia de Costa Rica, es decir, hace 20, 30 años era difícil pensar que un partido pudiera obtener resultados que lo ponían en el segundo lugar y al mismo tiempo tener resultados bastante bajos en algunas provincias. Es producto de una nueva realidad que es una fragmentación política. Es decir, el hecho de que un partido pueda obtener muchísimos votos en una zona del país y en otro quedar en una posición de tercero o cuarto, lo que refuerza ese mandato de la ciudadanía a construir acuerdos con los diferentes sectores y a generar unidad nacional. Pero ese es un reto además, el de trabajar, que conozco personalmente bien, porque hace 4 años me correspondió ir a Guanacaste para la segunda ronda, ¿verdad? Es decir, es un trabajo que ya hemos realizado con buen concurso además, donde tuvimos muy buenos resultados, pero que ciertamente es un reto para el Partido de Acción Ciudadana, ir a estas comunidades, trabajar de la mano con la gente, y bueno, estamos en eso de lleno, es parte de lo que tenemos para... ¿Van a enfocar la campaña ahí? ¿Va a tener por lo menos un foco más fuerte? Sin duda tenemos que hacer un trabajo muchísimo más fuerte ahí. Eso es, son una de las zonas prioritarias de atención, y también son de alguna manera llamados de atención para la capacidad de organización del partido en estas zonas, y ahí haremos un trabajo fuerte, bastante fuerte. Don Francisco, al contrario, a ustedes les fue muy bien en Punta Arenas, Guanacaste y Limón, no les fue mal en el Valle Central, pero le fue mejor al PAC. ¿Cómo van a lograr ante la falta de estructura partidaria, que no tiene que ver solo con ustedes, porque casi ningún partido la tiene, para lograr mejores resultados en el Valle Central? Bueno, yo creo que aquí lo principal es ver el país como el gran movimiento que es, ¿verdad? Y cómo mucha gente de diferentes estratos sociales y de diferentes sectores del país ven en Fabricio Alvarado y en Restauración Nacional el cambio de lo malo que se ha venido haciendo en los últimos años, ¿verdad? Y cómo ahí van a tener oportunidad, no solamente de integrarse personas, sino de integrarse ideas. Y ese consenso, esa unidad, esa lucha por una esperanza de ver a un país salir adelante que ha estado entrabado por tanto tiempo, va a ser el mensaje clave para que
lo que se logró en los litorales, incluso en Alajuela también, que no fue muy bien, sea también proyectado aquí en el centro. Aquí en el centro hubo un factor, y es que había otros partidos, digamos, tradicionales, que también sumaron sus votos, que yo veo a esos partidarios de Liberación, de la Unidad, del Republicano, que ya no pueden optar por una presidencia de la República, sumándose a Fabricio como un eje donde pueden verse representados. O sea, hay más afluencia de todos esos sectores y todas esas ideas, incluso esos partidarios, hacia Fabricio Alvarado y hacia Restauración Nacional, que con un mismo PAC, que específicamente no es lo mismo cuando uno está intentando llegar al gobierno que cuando ya por fin se llega al gobierno, y era uno de los riesgos el PAC llegar al gobierno. Obviamente el que llega al gobierno se expone más y le cobran más también. Entonces, lo bueno o malo, y por lo general casi siempre es malo, que le den al gobierno, se lo cobran al partido que lo puso ahí. Y ellos, yo creo que el país lo que está viendo es que si el PAC sigue y vuelve a ganar, seguirían las cosas así como están. Digamos que en lo bueno que tengan y en lo malo que tengan y más, porque preocupa que las ideas que se tienen y la continuidad de las ideas, si no de las personas, por lo menos de las ideas, es lo que nos tiene donde nos tiene como país y a dónde entonces nos va a llevar a partir de ahora. Esa idea, que no es la que estamos promoviendo nosotros, sino que la que tiene la gente, el imaginario colectivo, la conciencia social, es lo que le está dando más fuerza todavía a Fabricio, más fuerza todavía a Restauración, porque todas esas personas de otros partidos, si tienen que escoger entre uno y otro, se ven más representados históricamente y viendo la línea programática, ideológica de otros partidos, más representado en Fabricio que en otro partido. Entonces, a partir de ahí, nuestra estrategia va a ser una muy sencilla: llegarle a la gente con las propuestas claras de cómo se soluciona e irle presentando los miembros de los equipos de trabajo para que vean que hay tranquilidad, de que hay gente conocedora, gente con experiencia, gente sana, gente buena, gente que puede sondear armas, tomar y de verdad de sacar al país del entrabamiento en el que está, porque definitivamente si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados diferentes. Ahora bien, me quedan 4 minutos, 2 minutos para cada uno de los partidos. Queda claro, don Francisco, que la amalgama del relato en esta campaña de segunda ronda de Restauración Nacional seguirá siendo los principios y valores. Esa será la amalgama principal del relato. La prioridad, pero no lo principal. Y en eso hay que hacer diferencia. Los valores y los principios tienen que estar en la persona, en todo lo que haga, y a partir de ahí todo lo que siga es bueno. O sea, no podemos tener ideas de reforma fiscal si no hay una idea de transparencia y de no a la corrupción que vaya desde el principio, porque si no va a ir gente a corromper el Estado. Entonces, valores y principios es lo básico, pero a partir de ahí tienen que haber propuestas, y tienen que haber propuestas reales. El problema es real, lo siente Costa Rica todos los días en el bolsillo cuando va a la pulpería o cuando se monta el bus. Yo no digo que lo único de lo que se va a hablar sea esto. Sin embargo, será el eje fundamental de la campaña en esta segunda ronda. Es nuestro ADN, sí. Restauración Nacional y Fabricio Alvarado, todos sus diputados y la gente que se está uniendo y que tenga que unirse o que quiera unirse a partir de ahora a Restauración Nacional en cualquier nivel que quiera aportar, debe ser consecuente con valores y principios o no puede estar. Para un gobierno, en esta misma línea. Le iba a preguntar justamente cuál iba a ser el foco de la campaña. Un gobierno de unidad nacional significa que a partir del 8 de mayo va a llegar a Casa Presidencial ciertamente ideas y personas que provienen del PAC, pero también ideas y personas que no vienen del PAC. O sea que este proceso de construcción en que queremos convertir estos 2 meses de campaña electoral de esta unidad nacional va a permitirnos tener esa nueva realidad política, ¿verdad? El tema de la unidad nacional será la amalgama del relato del PAC. Sí, nosotros estamos hablando en serio, o sea, no es un título que nos inventamos. Pero ese será el eje. Sí, ese es un eje que estamos exactamente. Carlos Alvarado lo planteó claramente el domingo en la noche, ayer lo recogió en conferencia de prensa que realizó. Estamos proponiéndole, estamos interpretando el mandato ciudadano del domingo como el desafío que tiene el liderazgo político costarricense, y Carlos lo ha asumido y el PAC lo ha asumido en la línea de construir un gobierno de unidad nacional que además va a tener como referencia, como correlato, una asamblea legislativa
en donde los partidos que vamos a llegar ahí, incluyéndolos a ustedes, vamos con el compromiso de atender el acuerdo nacional que firmamos, ¿verdad? Entonces ya hay una plataforma, y Francisco ha dicho aquí que la fracción parlamentaria llega clara con eso. Llega clarísima con eso. Bueno, y nosotros llegamos clarísimos con eso y esperamos que los otros partidos con representación parlamentaria que firmaron ese documento igualmente lo hagan. Entonces tenemos ya una base de acuerdo para poder construir agenda parlamentaria. Y a nivel del Ejecutivo, bajo la presidencia de Carlos Alvarado, a partir del 8 de mayo, llegaremos en esa misma lógica. Don Víctor, gracias por venir. No, mucho gusto. Camilo, muchas gracias por venir. Don Francisco, Randall, muchísimas gracias. Y importar algo, y es que yo lanzo el reto acá a que de verdad haya una campaña sin violencia en las redes, sin tanto ataque, con más propuestas. Y al respecto, creo que Fabricio tiene autoridad moral para sentarse a traer a cualquier líder de cualquier sector, porque no atacaba a nadie, llegó al primer lugar, se mantuvo y pasó a la segunda ronda sin atacar absolutamente a nadie. Eso es autoridad moral para unir a un país. Entonces, ojalá no vea los comentarios del Facebook Live de hoy, por lo menos muchos de ellos. Que por cierto, la mitad me acusó de ser muy imparcial con usted, don Francisco, la otra mitad me acusó de ser muy imparcial con ustedes, así es que salió muy bien. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices.